Me llena de mucha alegría poder compartir la mesa con ustedes. Yo soy Juan Emanuel, pero el día de hoy no me encuentro solo, sino que estoy con mi colega y amiga Astrid Cabrera. Bienvenida, Astrid. Muy buenas noches, Juan Emanuel. Me da mucho gusto saludarte y compartir la mesa de esta noche contigo, y también me da mucho gusto a todos los católicos informados que ya se están sumando para degustar la fe en este programa, el cual lleva por nombre Una infancia espiritual. Y precisamente la productora del día de hoy, Katia Ortega, ha querido que reflexionemos sobre esto, sobre la infancia espiritual, sobre aquellos que son los más grandes en el reino de los cielos, sobre cómo nosotros debemos hacernos semejantes a ellos para poder entrar, pero también la importancia que tienen los niños para Jesús y por tanto que deben tener para nosotros. Es por eso que a lo largo de todas las temáticas que vamos a ver el día de hoy, con la carga de fe y en la sección de Orando y Confiando, esperemos que el mensaje de Jesús pueda tocar sus corazones y también pues podamos poner en práctica esto que hoy nos quiere regalar el Espíritu Santo. Y bueno, como ya es costumbre, tenemos nuestra temática de las preguntas. Están en Instagram y en Twitter por si no han ido a votar. Les recuerdo, solamente en esta ocasión son dos. La primera va relacionada con la temática que vamos a dar ahorita en unos momentos, la primera temática. Y la pregunta es: ¿cuál es la cita donde Jesús explica a sus discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos? Y la segunda pregunta es esta: ¿en quién recae la responsabilidad de la educación en la fe de los niños? Así que si no han votado, les invito a que puedan visitarnos en Instagram, y también ahorita la producción va a hacerles llegar las ligas de Twitter para que puedan votar. Bueno, es momento de que demos paso a la primera temática que está a cargo de nosotros sus servidores y que es titulada ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y comenzamos después de este fuerte aplauso. Bueno, para esta primera temática nosotros vamos a ir desglosando un poco esta cita que la vamos a encontrar en Mateo 18, de capítulos del 1 al 5, para que nosotros la vamos a dividir en tres partes y la vamos a ir reflexionando poco a poco. Comenzando con esta parte que dice, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Y bueno, los discípulos que seguían a Jesús les surgían algunos aires de superioridad, o tal vez tenían algunas dudas, o tal vez tenían mucho ego en algún momento, y es algo normal que a los hombres en cualquier momento de nuestra vida puede aflorar, y es por eso que le preguntaban quién sería el primero, el más grande en el reino de los cielos. Sin embargo, Jesucristo le saca de esa duda con una respuesta que tal vez para nuestros tiempos podría ser algo irónica o algo sarcástica. En la respuesta que les da les resulta un poco desconcertante porque les dice que el que sea como niño. Y si ellos se lo tomaban de manera literal podría parecer un poco raro, ya que todos ellos estaban en su etapa de adultez, ya eran mayores de edad y ciertamente no se verían bien tomando actitudes infantiles. Sin embargo, Jesucristo no se refería a la edad o tal vez a estas actitudes infantiles, sino que se refería a la inocencia de un niño, la inocencia ante la malicia, pero conservando también la sabiduría que tenían por ser mayores. Punto, Jesús nos dice: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y en esta parte vamos a reflexionar precisamente esto que nos dice Jesús, porque para entrar en el reino de los cielos necesitamos un pasaporte, el ser pequeños. Ese va a ser la identidad que nos distinga delante de Dios y es la virtud con la cual nosotros podremos entrar y ser partícipes de aquellos los cuales ya están alabándolo y bendiciéndolo. Y vamos a ver cómo es un niño. Un niño pues sabemos que es pequeño, que tiene sus manos pequeñas, que todo lo que ve es más grande de lo que realmente es. Por ejemplo, cuando se sienta en una silla, sus pies no pueden llegar al suelo porque son pequeños. Y en eso consiste su felicidad, en no querer controlarlo todo. Ellos están y viven para recibir, en sorprenderse, en ver que todo es bueno y de que pues todo para ellos es una gran sorpresa y una gran ilusión. Y también ellos encuentran su seguridad en los brazos de su padre o de su madre. Y también hoy nosotros, Catholics, tenemos un Padre maravilloso que dispone de todo para el bien de los que lo aman. Así que cuando nosotros sintamos que nuestras manos son pequeñas, que no podemos llevar el control de alguna situación, de alguna prueba, es la oportunidad que Jesús nos da para ser como niños y poner nuestra confianza en Él. Hay que estar conscientes de que un niño apenas está entrando en el mundo, no tiene experiencia tal vez con las situaciones que suceden cotidianamente. También los niños todos los días aprenden algo nuevo y se sorprenden y se maravillan con las cosas que pueden ir descubriendo. De la misma manera nosotros debemos de recordar que no somos perfectos y no lo sabemos todos. Igualmente cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se va a caer,
pero tienen una ventaja y tienen una bendición, la cual pueden ser sus padres o las personas que estén a cargo de ellos, que los ayudan a levantarse y a seguir caminando. Igualmente también los niños aprenden y tal vez en ese proceso de aprendizaje se lastiman o cometen algún error. Y de la misma manera nosotros hemos cometido errores, seguimos cometiendo errores y les aseguro que vamos a seguir cometiendo errores. Y ese no debe de ser un motivo para desanimarnos, porque si bien esos errores pueden llevarnos a perdernos un poco de la fe, hay que recordar que si nosotros nos reconocemos como perdidos, también podemos reconocer que alguien nos está buscando, que alguien quiere encontrarse con nosotros nuevamente y reincorporarnos en ese caminar, y ese alguien es Dios. De esta forma nosotros debemos de darnos cuenta en esta primera enseñanza que hay que aceptar esa invitación que Cristo nos hace a la infancia espiritual, a caminar por donde Él nos pide, y a pesar de que pueda resultar un poco o pensar que es algo fácil porque se trata de cosas de niños, no hay que subestimar estos caminos, hay que darle su respeto y saber que puede ser un poco difícil, pero con la ayuda de Dios lo vamos a poder lograr. De esta forma queremos darles algunos tips para comenzar a ser como niños. El primero de ellos es ser inocente como lo es un niño. Bien sabemos que conforme vamos creciendo vamos a ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuestra forma de pensar va cambiando conforme a nuestra edad. Sin embargo, aquí lo que nosotros debemos hacer es no dejar de sorprendernos, porque en eso consiste la inocencia, en ver cómo Jesús cada día nos sorprende con su amor, con todas las caricias que Él derrama en nuestra vida, al sorprendernos al ver cómo podemos hacer cosas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, y todo eso es una bendición de Dios, y eso es lo que nos invita en primer momento a vivir esa inocencia espiritual. Pero además de reflejar esa sorpresa, esa ilusión que tienen los niños en esa inocencia, también refleja una mirada limpia ante todo lo que les sucede. Por eso también nosotros, al querer imitar esta inocencia, debemos ver todo con los ojos del cielo, ver todo con los ojos como si Jesús lo estuviera viendo, y ver que todo es bueno, todo es creación de Él, y no transgiversar o cambiar las cosas para mal. En un segundo punto también nos invita a ser pequeños, y Santa Teresita nos dice que el ser pequeños consiste en sentirnos incapaz de alcanzar la vida eterna del cielo. Ella decía que como pequeña, o como al considerarse pequeña, pues no podía hacer grandes cosas, y lo único que le podía ofrecer a Jesús eran flores, y las flores eran las del amor y del sacrificio. Así que hoy también Jesús nos pide eso, darle flores a Él, las flores de nuestra oración, de nuestro sacrificio, de los buenos actos, de las cosas pequeñas, y así hacerlo todo por amor. Olvidémonos de los títulos, de los orgullos, de los logros, para dejarnos atrapar por los brazos amorosos de Jesús, porque al hacernos pequeños realmente vamos a ver cuán necesitados estamos de Cristo. En un tercer tip, hay que ser curiosos como niños. Hay que despertar esa curiosidad y esa creatividad que nos llevaba a pasar largas horas de entretenimiento y dando juegos, pensando, imaginando cosas que nos hacían alejarnos del ocio y del aburrimiento. Pero hay que enfocarlos ya en nuestra vida adulta a esa búsqueda de la verdad. Yo recuerdo que de niño me gustaba mucho pensar que yo era un superhéroe, o pensar que tal vez a mi alrededor había muchos superhéroes. Y podemos encontrarnos realmente con verdaderos superhéroes cuando leemos las Sagradas Escrituras. Podemos realmente darnos cuenta de quién es nuestro Salvador, y con nuestra creatividad y con esas ganas de buscar un mensaje más profundo en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a poder contextualizar un poco más los momentos y poder entender un poco más la pedagogía que Dios tenía. Y de la misma forma también en la hora de hacer oración, hay que nosotros podemos con esta misma creatividad pensar que realmente estamos teniendo un diálogo cercano con Jesús, que realmente Él es nuestro amigo, nos escucha, nos aconseja, pero para eso también cuando de niño recibimos algún consejo, o alguien nos explica un juego, o alguien nos explica tal vez alguna situación para que nosotros podamos estar felices y contentos, también debemos de tener presente que también en la oración debemos de silenciarnos para escuchar a aquel amigo que nunca nos va a abandonar. Y de la misma forma que nosotros proponíamos juegos de niño, que salíamos y tal vez con una botella nos divertíamos, o con algún juguete, o combinando distintos factores, hay que o emplear esa creatividad en las nuevas formas de evangelización, para que las personas que tal vez no se les hace tan común estar cerca de la fe, tan cerca de la iglesia, puedan ver atractiva la figura de Jesús. También hay que aprender a sufrir como niño. La infancia espiritual no implica dejar nuestra cruz, no implica dejar de lado
aquellas cosas que nos ponen tristes o aquellas cosas que nos llegan a desconcertar. También los niños pasan por distintos momentos difíciles a lo largo de su crecimiento, pero ellos nos dan un gran ejemplo y tienen una peculiaridad para afrontar estos problemas. Ellos tienen confianza de que tal vez alguien a quien admiran, tal vez a su papá, a su mamá o alguien que está a su cuidado, va a poder ayudarlos para poder superar esta prueba. Y también ellos no se enfrascan en lo malo, no están pensando que tal vez por alguna dificultad pueda acabarse su vida. Ellos también piensan que superando ese problema van a poder regresar a jugar, van a poder regresar a pasarla bien. Y de esta forma nos demuestran que nosotros como adultos debemos tener esa actitud de esperanza, de saber que nuestro Señor nunca nos va a abandonar, que nos va a tender la mano y que sea tan difícil el problema por el que estemos pasando, podemos sacar cosas muy buenas de ello. Tal vez del sufrimiento nosotros podemos unirlo también al sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y podamos ofrecerlo para la conversión de alguna persona, para la mejora de salud de otra, o se puede emplear en muchas maneras. Y de esta forma hay que pedir la intercesión de Santa Teresita del Niño Jesús, que supo ver mucho más allá del sufrimiento que sentía, de esos males y que ella supo cómo emplearlos en el sacrificio, en la oración, y entre la cruz siempre tuvo un rostro sereno, confiado e incluso sonriente. Un quinto tip es amar como los niños lo hacen. Los niños aman de forma desinteresada, de forma honesta, sin esperar nada a cambio, y nos enseñan a no dejar que el orgullo o que la soberbia transforme las intenciones que tenemos dentro de nuestras acciones. Por eso hoy la invitación, Catolín, es no dejar que esto nos aleje de Dios o de las personas que amamos. Es hacerlo todo con amor y por amor, con el único fin de agradar y de consolar el sagrado de corazón de Jesús y de salvar a aquellas almas para que lo amen eternamente. Y finalmente, el sexto punto es que vivamos un completo abandono en las manos paternales del Padre. Esa confianza en Dios. Con la misma espontaneidad y con la misma confianza que un niño corre a los brazos de su padre cuando tiene miedo, cuando no sabe a dónde dirigirse, incluso también cuando está alegre, cuando necesita un lugar seguro, así también nosotros corramos a los brazos de nuestro Padre Dios. Y así como los niños tal vez no saben qué va a ser su padre, pero saben que estando en sus brazos nada malo les va a pasar. Y por eso este camino espiritual que hoy les proponemos, que es siempre actual, porque ya lo hemos retomado también en otros programas, que muchos santos lo han explicado y que lo han vivido, es necesario que recordemos que esto no es vernos débiles ante los demás, sino que realmente necesita una madurez espiritual y de hacernos profundizar en las maravillas del amor que Dios nos tiene y de unir plenamente nuestra voluntad con la de Él al hacernos pequeños, al hacernos nada para que Cristo sea todo en nosotros. Y bueno, finalmente vamos a reflexionar acerca de este tercer punto, el que dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Hay que saber que a pesar de que Jesús sí nos llama a esta infancia espiritual a ser como niños, hay una segunda invitación, la cual es que no debemos pasar por alto el trato que Jesús tenía hacia los niños para que nosotros también lo podamos imitar. Jesús conoce muy bien a los niños y tanto que los conoce que los pone como ejemplo en varias de sus citas. Un ejemplo es en Mateo 11:16, cuando dice que se comportan como niños que están sentados en la plaza y que Él reconoce que en cada pupila de los niños que están llenos de pureza se puede ver reflejado su rostro, se puede ver reflejado ese amor que Jesucristo ha entregado y que pueden reconocer que Él es nuestro Salvador. De la misma forma también Él conoce que los niños tienen esa ilusión de correr, esa ilusión de jugar, de aprender, y nos invita también a conocer esas ilusiones para que nosotros con nuestras actitudes no las dañemos, sino que los ayudemos a que se sigan desarrollando plenamente. También Jesús valora a los niños. Él dice de forma muy clara que solamente de la boca de los niños sale la alabanza que es agradable a los ojos de Dios. Y los pone como esos modelos de pureza y de inocencia. ¿Cuántos niños no nos sorprenden cuando nos hacen alguna pregunta o hacen algún cuestionamiento acerca de la fe? Tal vez esos cuestionamientos que nosotros podemos menospreciar porque tal vez el niño es muy pequeño, no tiene la edad para entenderlo, nos pueden ayudar a nosotros también a aterrizar cosas que nos van a ayudar a crecer y aprender más cosas de Dios. Y también un niño no vale porque tal vez nos parezca lindo o tal vez no nos parezca así, o que sea rico o pobre. El niño no vale por esos atributos que nosotros
nosotros sobrevaloramos mucho, tal vez ya siendo adultos, sino que Él vale por ese tesoro de gracia e inocencia que Jesucristo ha puesto en su corazón. También Jesús los quiere. Y aquí hay algo muy curioso porque en el Evangelio la palabra caricia solamente aparece 2 veces en los Evangelios cuando es atribuida a Jesús. Y estas 2 veces solamente es dirigida, o esta caricia que Jesús hace, es dirigida hacia los niños. Y estas las encontramos en Marcos 9 del 35 al 36 y Mateo 18 del 1 al 5, que es la cita la cual estamos reflexionando. Sin embargo, hay que recalcar que estas caricias que Jesús les hace son limpias, son sin dobles intenciones, es un abrazo lleno de ternura. ¿Y cómo es que nosotros vamos a querer a esos niños a ejemplo de Jesús? Bueno, aparte de demostrar estas muestras de cariño con una pureza y sin una doble intención hacia estos pequeños que son los más grandes en el reino de los cielos, también además de eso debemos darles lo mejor, y lo mejor es Jesús. Por eso debemos esforzarnos por instruirlos en la fe, para que ellos puedan tener raíces profundas de fe y vayan creciendo en la verdad y en amor a Jesús. También Jesús se preocupa por ellos, porque Él dice que reprende a quienes los mirasen con desprecio, y señala sobre todo los más duros castigos para quien escandalizare a un niño. Jesús ha puesto ángeles custodios para que cuiden a estos niños, y dice que están en primera fila en el cielo para decirle a Jesús todo lo que estos niños hacen, pero también todo aquello que las personas les hacen. Así como Jesús les ha puesto ángeles custodios en el cielo, también nosotros debemos ser esos ángeles custodios que cuiden a estos niños aquí en la tierra, para que no puedan verse implicados sobre todas las ideologías, sobre todos estos ataques que actualmente están teniendo todos estos pequeños que sabemos que son muy vulnerables y que por eso la iglesia los ataca. Y es muy cierto lo que dices, Astrid. Realmente, si hacemos ese ejercicio de reflexión y nos ponemos a ver nuestro contexto y la situación actual, vemos que realmente los niños están siendo muy bombardeados constantemente con cosas que realmente van en contra de la fe, con cosas que van en contra de su misma integridad, en contra de su inocencia, en contra de su desarrollo. Y es algo que pues tal vez nosotros podemos llegar hasta normalizar y dejamos de prestarles atención. Y debemos de tener mucho cuidado porque realmente al ser los predilectos, nosotros tenemos esa responsabilidad de cuidarlos en esa etapa de desarrollo. Y bueno, yo recordando un pensamiento de Martín Descalzo, ya para finalizar esta temática, que dice así: los niños huelen todavía a manos de Dios Creador, por eso huelen a pureza, a limpieza, a esperanza, a alegría. No manietemos ese niño que llevamos dentro con nuestras importancias, no lo envenenemos con nuestras ambiciones. Porque por la pequeña puerta de la infancia espiritual es como realmente podremos llegar al gran corazón de Dios. Y por eso ahora a nosotros nos toca decir, después de haber escuchado esta temática, debemos decir como Santa Teresita: mi caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Despedimos esta primera temática con un fuerte aplauso. Y bueno, antes de pasar a la siguiente sección, les quiero recordar también de nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Continuamente estamos subiendo diferentes contenidos, ya sean noticias, podcasts, notas periodísticas, columnas, para que ustedes también puedan mantenerse informados. Les recordamos que en Instagram nos tienen como Catolin_noticias. También estén pendientes porque, por ejemplo, las preguntas de este programa se suben un día antes para que ustedes puedan probar qué tan católicos informados son y después comprobar las respuestas de las preguntas al ver el programa. En Twitter y en TikTok nos encuentran como Catol_in. También en YouTube y en Spotify nos pueden encontrar para que escuchen los podcasts y los videos que estamos subiendo para que podamos ser mejores católicos informados. Estamos como Catolin, Católico Informado. Y también pues les recuerdo de los productos que tenemos, las revistas, las tazas, los santos que están en imágenes de bulto, el café, para que cada uno de ustedes, si necesita algún producto, también nos contacte. También está nuestra tienda en Instagram, que los encuentran como Soy un Catolin, para que puedan ponerse en contacto con nosotros y también ayudarnos de esa manera en este proyecto para que sigamos evangelizando. Y bueno, sin más, ya vamos a presentar la carga de fe. Vamos a reflexionar sobre un santo que bueno, ahorita Yare nos va a contar un poquito sobre su vida, que es San Luis María Griñón de Montfort, y vamos a recibirla con un fuerte aplauso.
Soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es. Estas son las palabras que solía decir San Luis María Griñón, el santo al que celebramos este día. Él nació en Montfort, Francia, en el año 1673. Fue el segundo entre 18 hermanos y creció con un padre de carácter fuerte, que buscaba que su hijo fuera un hombre muy importante. Al contrario, su madre era una mujer dulce y sencilla, y ella creía que lo más importante era que su hijo fuera un hombre responsable, honesto y que siguiera el camino del Señor. Además, tenía el gran deseo de que su hijo fuera sacerdote como lo eran sus hermanos. San Luis desde muy pequeño aprendió a amar a María Santísima. Siempre que tenía la oportunidad buscaba hablar con ella y rezaba el Santo Rosario, porque sabía que mientras más unido estuviera María, más unido estaría también a su Hijo Jesucristo. En la escuela era un niño aplicado y trabajador. Nunca causó problemas. Entre sus compañeros siempre era el que defendía a los niños a los que molestaban, y cuando había alguna pelea buscaba que todas las personas involucradas se reconciliaran. Era un niño muy serio, pero siempre dispuesto a ayudar a los demás. Como los niños de hoy en día, a San Luis le gustaba mucho pintar y dibujar, y Dios le dio la gracia de hacerlo muy bien. Así que él decidió comenzar a vender algunas de sus obras de arte y con las pocas monedas que iba recibiendo las repartía a los más necesitados que encontraba cuando iba de camino a casa. Una de sus actividades favoritas cuando tenía un tiempo libre era visitar los hospitales y consolar a los enfermos. Se dice que él se dedicaba a acompañar a todas las personas que estaban sufriendo. Les leía y les hablaba de Jesús. Cuando aquellas personas que no lo conocían también le preguntaban si no se aburría o se chocaba de pasar tanto tiempo con ellos, él respondía: es el mismo Cristo quien se encuentra en cada una de esas personas. ¿Y cómo alguien se puede aburrir de pasar tanto tiempo con Jesús? Esto no es posible. Su amor a María Santísima también lo llevó a pedirle a ella que le mostrara cuál era la vocación con la que debía servir a la iglesia. Y cierto día, estando en silencio delante de ella, supo que Dios quería que fuera sacerdote. No esperó mucho más tiempo, se fue corriendo a París para prepararse y 8 años más tarde fue ordenado sacerdote, ofreciendo su primera misa a María Santísima. En adelante se dedicó a recorrer todas las calles de Francia, llevando a las personas a Jesús, a María y ayudando a quienes más lo necesitaban. A los 43 años de edad, su salud comenzó a deteriorar. Y poco después de su muerte, todas las personas que lo conocieron ya lo consideraban santo. Sin embargo, fue hasta 1947 que fue canonizado. San Luis María Griñón de Montfort fue un niño, como lo fuimos tú y yo en algún momento, pero un niño que llegó a ser santo. ¿Y por qué? Porque desde su corta edad se esforzó por trabajar en las virtudes, por tener un encuentro más cercano con Jesús. Se dedicó a amar a María Santísima, a rezar muchos rosarios, pero sobre todo, tomó como Señor, como Rey y como centro de su vida a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él, con su testimonio de vida, nos recuerda que la santidad no tiene una edad establecida. La santidad es para todos. El más pequeño del hogar puede llegar a ser el más santo, y el más grande siempre tiene la oportunidad de convertirse y volver la mirada al Señor, para conocerlo, amarlo e imitarlo. Por eso hoy quiero invitarte a ti, Catolín, a que recurras a la Virgen María, porque fue ella quien le mostró a San Luis ese camino pedregoso y que lo guió hasta la puerta angosta. Porque él dice que María es la vía más breve, más fácil, más segura y más perfecta para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Además también, él dice que a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María. Y si Dios vino al mundo a través de ella, entonces a través de ella nosotros debemos ir a Él. Si tú tienes a un pequeño en casa o si convives con uno muy seguido, recuérdale el amor maternal que María Santísima tiene por ti, tiene por mí y tiene por él. Tiene por cada uno de los hijos de Dios que también son hijos suyos. Encomiéndate a ella y recuerda también las palabras de Cristo. Dejen que los niños vengan a mí,
porque de ellos es el reino de los cielos. Agradecemos a Yare Ortega con un fuerte aplauso. Y así como él nos relató en esta vida de Dios Santo, tomemos a Cristo como Rey de nuestra vida y tomémonos también de la mano de María para que podamos llegar al reino eterno para poder alabar a nuestro Señor Jesucristo, recordando siempre hacernos pequeños. Le vamos a mandar saludos antes de presentar ya esta segunda temática a Mari Gabriel, a Luz García, Alejandro Ortega, Sandra Luz López, Irma y Angélica Vadillo. Muchas gracias a todos los católicos informados que están sintonizando este programa. Les recordamos también que pueden dejar sus peticiones para la sección de Orando y Confiando y los invitamos a que todavía se queden con nosotros porque el tema que viene también nos va a ayudar mucho para poder aumentar nuestra fe y una enseñanza muy grande que nos quiere dar nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a presentar ya a nuestros invitados del día de hoy que nos van a dar la temática Dejen que los niños vengan a mí. Así que recibimos con un fuerte aplauso al matrimonio de Laura Ortiz y Francisco Mercado. Buenas noches, bienvenidos. Nos da mucho gusto que estén en esta noche compartiendo la fe con nosotros. Es la primera vez que nos acompañan dando una temática y pues bueno, estamos muy ansiosos de escuchar su tema. Sabemos que bueno, ellos son un matrimonio, también ya tienen una familia y pues queremos también que nos enriquezcan con esta temática que hoy han preparado. Gracias. Muchas gracias. Gracias, pues antes pues agradecerles la invitación y pues vamos a poner esto en manos de Dios. Primero queremos iniciar con la lectura del Santo Evangelio, que es precisamente donde vamos a sacar este tema, que es del capítulo de San Marcos, capítulo 10, del 13 al 14, que dice: algunas personas les presentaban a los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Entonces, aquí surge la primera pregunta, ¿no? En estos tiempos, ¿cómo nosotros permitimos que los niños se acerquen a Jesús? Que a lo mejor podamos ser incluso los discípulos, ¿no? Que bloqueamos esa oportunidad de que ellos se puedan acercar. Y nosotros identificamos dos aspectos importantes. Uno es la transmisión de la fe y el otro es la iniciación cristiana. Entonces vamos a tratar de platicar cómo es por medio de la transmisión de la fe en el que los niños se pueden acercar a Jesús, ¿no? Y bueno, ¿dónde se da esta transmisión de la fe? Podríamos pensar que quizás se da en las escuelas católicas o en el catecismo, cuando los niños asisten, por ejemplo, a los cursos para hacer los sacramentos, ¿no? La confirmación, la comunión. Y si bien es cierto que pues aquí se recibe una parte, el magisterio de la Iglesia nos dice otra cosa. Y el Papa Pío XI, en una encíclica que se llama Divini Ilius Magistri, él nos explica que el primer ambiente natural y necesario de la educación es la familia, que está destinada para esto precisamente por el Creador. Por esta razón, la educación más eficaz y más duradera es la que se recibe en una bien ordenada y disciplinada familia cristiana. Educación que se vuelve más eficaz cuando se tiene bien claro y constante ese buen ejemplo, sobre todo de los padres, claro, pero también de los demás miembros de la familia. Y también al respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica menciona que el hogar es la primera escuela de vida cristiana. Es la familia, la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, donde se comienza a honrar a Dios y a usar bien la libertad. Y también tendremos que preguntarnos en dónde empieza la familia, porque empezamos a hablar que de la transmisión de la fe es a partir de la familia. Entonces decimos, bueno, que la familia empieza o comienza cuando un matrimonio se forma, ¿no? Entonces decimos que a partir del matrimonio es cuando inicia una nueva familia y empieza también la transmisión de la fe. Entonces, durante el rito del matrimonio nos preguntan incluso, ¿estáis dispuestos a recibir
de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¿Y qué es lo que respondemos? Pues que sí, que estamos dispuestos, ¿no? Pero realmente no dimensionamos esa responsabilidad que en ese momento Dios está poniendo en nuestras manos y que de esos hijos que Él nos dé, pues tendremos esa gran responsabilidad de poderlos educar de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto también, pues al final tenemos que entender que ese respaldo es por medio de Dios, ¿no? Al final es una alianza no solamente de 2 personas, sino de 3 junto con Dios. Y bueno, de aquí es importante que los esposos tengamos en cuenta este fin primario del matrimonio, que uno de los fines principales es precisamente la procreación. Y como consecuencia de la procreación, ya lo dice San Agustín, en orden a la prole se requiere que se le reciba con amor y que se le eduque religiosamente. También lo menciona el Código de Derecho Canónico. El fin primario del matrimonio es la procreación y la educación de la prole. Entonces, va una cosa de la mano, van de la mano, ¿no? No es nada más el tener hijos por tener hijos y pues ahí que se encargue alguien más, ¿no? Sino que nosotros, como padres, somos los primeros responsables de esta educación. Sí, y precisamente esto nosotros, bueno, lo hemos tratado de ir entendiendo, ¿no? A partir de estas enseñanzas, de ir leyendo, conociendo el catecismo de la iglesia, nos hemos dado cuenta, y esto es algo que a nosotros nos ha quedado muy claro, ¿no? Que al final los primeros responsables de la educación de los hijos somos nosotros como padres, ¿no? Entonces, ese es el valioso deber que nosotros tenemos, y lo dice también el Concilio Vaticano II. Dice así: puesto que los padres han dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y por lo tanto hay que reconocerlos como los primeros y principales educadores de sus hijos. Este deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que cuando falta difícilmente puede suplirse. Entonces seguimos diciendo que al final el matrimonio y la familia es donde se transmite la fe de manera inmediata y responsablemente, ¿no? Y bueno, la verdad es que a mí me sorprende, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a Dios que nos hayan invitado a compartir este tema. Es algo que nosotros ya semanas atrás hemos venido pues analizando, reflexionando. Estamos pidiendo realmente la ayuda del Espíritu Santo para ir entendiendo todo esto que nosotros hemos estado pues también estudiando, ¿no? Porque hay documentos del magisterio que nosotros no conocíamos y que están enfocados precisamente a la educación de los hijos. Y estas palabras que les voy a compartir, que son de León XIII, la verdad es que a mí me hicieron mucho ruido. Dice: los padres tienen el derecho natural de educar a sus hijos, pero con la obligación correlativa de que la educación y la enseñanza de la niñez se ajuste al fin para el cual Dios les ha dado a los hijos. A los padres toca, por tanto, rechazar con toda energía cualquier atentado en esta materia y conseguir a toda costa que quede en sus manos la educación cristiana de sus hijos y apartarlos lo más lejos posible de la escuela, de las escuelas en que corren el peligro de beber el veneno de la impiedad. Son palabras bien fuertes. Bien fuertes. Así es, y es precisamente esta parte de beber el veneno de la impiedad es algo que nosotros no reconocemos, ¿no? Y que al final también en el entender la realidad que hay como familias, ¿no? Como matrimonios, pues al final vas pensando en que lo más importante son esas necesidades que tienes que cubrir, ¿no? La parte económica, la parte cultural, te vas preocupando más por situaciones más específicas de los niños y al final Dios va quedando de lado, ¿no? Vamos relegando esa parte de la educación cristiana porque nos preocupan más otras necesidades, ¿no? Y también empezamos a ver que las necesidades de los niños son más terrenales, ¿no? Más de llevarlos al psicólogo porque necesitan un psicólogo. Está el yoga para niños, ¿no? Que muy mencionado, marcar las emociones de los niños, pero al final siempre es relegar a Dios, ¿no? Al final de cuentas, nada de esto nos mantiene con Dios. Y también hay que pensar en todas esas cosas, no decimos que sean malas, ¿no? Porque al final también nos ayudan en algún momento el que podamos tener una terapia con un psicólogo como familia o que los niños en alguna necesidad que tengan específica, pues no tiene nada de malo, ¿no? Sin embargo, tenemos que identificar qué tan virtuosas y qué tan católicas
son esas necesidades, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de en Canadá, por ejemplo, que se dio, que en la escuela le decían a una niña que estaba sufriendo disforia de género y el psicólogo de la escuela dijo, ¿sabes qué? Su hija, pues vamos a empezarle a dar hormonas, ¿no? Y la mamá aceptó y el papá dijo, no, o sea, ¿cómo puede ser eso posible, no? Entonces, al final, esa parte entendemos que ni es católico ni es virtuoso, ¿no? Y lo llevaron hacia otro lado. Diferente hubiera sido que un psicólogo cristiano le hubiera dicho, sabes que vamos a trabajarlo de esta manera para poderle ayudar, ¿no? Entonces, todo esto también nos lleva a pensar y nos hacen pensar como padres, como matrimonios, que el educar a los hijos es una carga difícil, ¿no? Que no podemos, que necesitamos ayuda de alguien más, que solos no vamos a poder, y realmente tampoco es así, porque Dios siempre está de nuestro lado y Él es el que nos va a ayudar para poderlo realizar de manera adecuada, ¿no? Y eso que compartes es muy importante porque, como bien lo decía Laura, son palabras muy fuertes, ¿no? De oponerse completamente a todo aquello que maltrate o que cambie aquel plan que tiene Jesús para con los hijos, ¿no? Y como tú lo decías, hay cosas que realmente hay que decirles que no. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas el yoga. Esas cosas, pues, no son prácticas anticristianas que no debemos dejar que, pues, los niños se vean influenciados por estas cosas, ¿no? Y también leyendo un poco sobre el tema que ustedes están exponiendo, leí en un documento que hablaba precisamente de la pastoral familiar, que el papel decisivo de las familias es poner a Cristo como centro y que a partir de ahí, que ese poner a Cristo como centro y como modelo de vida, ir reflexionando, ir actuando, ir haciendo que este lugar, que es la familia, sea un lugar electo de crecimiento vocacional, que es también creo a lo que van a caer ahorita. Sí. Exacto, esa tiene que ser nuestra prioridad, ¿no? Ya entendimos que como padres somos los primeros responsables, ¿no? Pero, ¿cuál tiene que ser la prioridad en esta educación que le demos a los hijos? Pues precisamente la formación cristiana, que los lleve ¿a dónde? A descubrir cuál es su vocación. Ese es el objetivo primario, que ellos descubran si su vocación es el sacerdocio, si su vocación es la vida consagrada o si su vocación es el matrimonio. Y bueno, como ya lo mencionaba Francisco, ¿no? El detalle de dejar a Dios de lado, pues es lo que trae en consecuencia todas las situaciones que hoy vivimos y que hoy enfrentamos. Y bueno, precisamente en estas reflexiones que nosotros, como les decía, ya tenemos varias semanas haciendo, pues pensábamos, ¿no? En priorizar, en de cómo enfocar la educación para nuestros hijos y demás. ¿Qué es lo que Dios a nosotros nos va a pedir cuentas, ¿no? El día que nosotros estemos frente a Dios, pues ¿qué cuentas me va a pedir respecto de mis hijos? Y pues definitivamente nosotros lo aterrizábamos en que no nos va a preguntar si yo le dejé a lo mejor muchos profesionistas, ¿no? al mundo, o si yo le di gente muy preparada en cuestión tecnológica, en cuestión de industria y demás, sino que realmente lo que Él espera es que nuestras familias sean realmente iglesias domésticas y que sean incubadoras de santos. Entonces, también, con esta idea es como con lo que estamos, ¿no? Sí, así es. Y también platicamos el por qué no cambiar la idea, porque muchos como papás pensamos, bueno, que mi hijo crezca y haga una carrera, ¿no? Y de ahí, bueno, pues si ya se quiere volver religioso, religiosa o sacerdote, bueno, pues ya se fue de religioso, ¿no? ¿Y qué tal si pensamos al revés? O sea, educarlos para que lleguen a una vocación del matrimonio y si no, a una vocación consagrada al sacerdocio. Y si no le gustó nada de eso, bueno, pues ya que tenga una profesión. Si es que se va a casar, bueno, necesitará a lo mejor también una profesión para poder sustentar a su familia, ¿no? Pero que sea nuestro fin primario el buscar una vida consagrada de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, Pío XI también dice palabras bien importantes. Dice, Dios además quiere que sean engendrados los hombres no solamente para que vivan y llenen la tierra, sino muy principalmente para que sean adoradores suyos, le conozcan y le amen, y finalmente le gocen para siempre en el cielo. Pero a los padres cristianos nos dice, no están destinados únicamente a propagar y conservar el género en la tierra, más aún, ni siquiera a injertar solamente cualquier clase de adoradores del Dios verdadero, sino a injertar una nueva descendencia en la Iglesia de Cristo, procrear ciudadanos de los santos y familiares de Dios, a fin de que cada día crezca más el pueblo dedicado al culto de nuestro Dios y Salvador.
Entonces también con esto pues podríamos entender o preguntarnos pues entonces ¿para qué nos da Dios Dios hijos, no? Pues simplemente es para darle ciudadanos al cielo, que al final nosotros podamos formar familias santas y que nuestros hijos se puedan salvar o todos nos podamos salvar incluso como familia, ¿no? Entonces el objetivo principal de la educación no radica en tener hijos exitosos a los ojos del mundo, como ya comentábamos, ¿no? Sino formar hijos que amen la verdad y la vida, y cuyo propósito, en palabras de Santa Teresita, sea amar y hacer amar al amor. Así es. Entonces, la educación consiste en la formación del hombre tal cual debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el cual ha sido creado, ¿no? Que es nuestro objetivo principal siempre. Así es, la santidad. Sí, y entonces en este papel, pues realmente los padres tenemos pues un trabajo importante, ¿no? Porque somos nosotros quienes les participamos de esa misión de santificación. Somos nosotros quienes impregnamos ese espíritu cristiano a través de la vida conyugal y preparando a nuestros hijos en esa educación cristiana. Y bueno, también quisiéramos mencionar, ¿no? Ustedes ya en varios programas cuando hablan de las vidas de los santos, pues un común, ¿no? En la vida de los santos es que de pequeños, pues en sus casas, ¿no? Se rezaba el rosario, veían que sus padres asistían a la comunión diariamente. Leía yo, por ejemplo, en la biografía del venerable Martín del Campo, ¿no? Que dice que él recuerda a su madre orando con los brazos extendidos y pidiéndole a Dios tener un hijo sacerdote, ¿no? Igual el caso de San Rafael Guízar. Entonces, ese es el común, ¿no? En la vida de muchos santos, los padres piadosos que están ahí, pues continuamente en los sacramentos y continuamente rezando el rosario. Y también recuerdo a una Santa Teresa que ella explicaba que, bueno, en su biografía, en su libro de la vida, ella dice, me bastara tener unos padres virtuosos para llegar a la santidad, pero pues bueno, ella se desvió, cayó en pecado y todo, después se convirtió, pero decía que con sus padres hubiese bastado si ella hubiese sido dócil para poder llegar a la santidad desde pequeña, ¿no? Entonces, pues tenemos el ejemplo también, como ustedes dicen, de muchos santos. Y como Santa Teresita, su papá también, ¿no? Que decía que era un gran honor que todas sus hijas fueran religiosas, ¿no? Se consagraran a Dios. Entonces, pues al final es el ejemplo de los padres y eso es la parte de la transmisión de la fe, nuestro ejemplo como papás, ¿no? Sí, ese es el testimonio que les tenemos que dar a nuestros hijos, ¿no? Sí, si nosotros como padres terrenos los amamos mucho, hacerles ver que hay un padre que es más grande y todavía más bueno que nosotros, ¿no? Y que tengan ese ejemplo. Y bueno, pues podríamos seguir mencionando ejemplos de muchos santos, ¿no? Pero bueno, para irlo concretizando, quisiéramos resumir también en tips, en tips para favorecer que nuestros hijos vayan a Jesús. Y bueno, el primer tip es cuidar nuestro testimonio como padres en todo momento, en el uso que hacemos del tiempo, en el uso que hacemos del dinero, de nuestra casa, de nuestras energías, cómo nos relacionamos. ¿Por qué? Porque los hijos nos están mirando todo el tiempo y entonces al hijo no le impacta tanto el discurso o el sermón que el papá le da, sino lo que están viendo que hacen. Y si los hijos se dan cuenta que nosotros como padres tenemos a Dios al centro de nuestra vida, que nuestra vida gira en torno a Dios, pues eso es lo que ellos van a vivir, ¿no? Y eso es con lo que van a crecer. Así es. El segundo es compartir nuestra fe con alegría, ¿no? Y vivir con esperanza de la práctica de la caridad. Esto pues también nosotros decimos, bueno, al final cuando vamos a la misa, pues que se vea que nosotros tenemos ganas de ir, ¿no? Esa alegría, porque muchas veces los papás también es, bueno, pues ya vamos a la misa, o no, pues ve tú nada más y yo me quedo a ver la tele, ¿no? Entonces eso pues también le va impregnando a los niños, y si ve que nosotros como padres tenemos esa alegría de asistir a los sacramentos, de rezar el rosario juntos, pues eso también a ellos les va ayudando a compartir esa alegría de la fe, ¿no? El tercero es enseñarles los parámetros de juicio, lo feo, lo bello, el bien y el mal, lo falso y lo verdadero. Porque esto, precisamente como lo estamos viviendo hoy en día, pues desde pequeños, ¿no? Ya están muy familiarizados con ver como el mal y las cosas feas, realmente cuestiones incluso horrorosas, ya se van normalizando, ¿no? Y entonces nuestros hijos ya no crecen con este parámetro de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bello y de lo que es feo. Entonces sí es importante
que estos parámetros se los enseñemos. Y realmente es muy importante resaltar la figura que tienen los papás y la importancia porque muchas veces son la primera brújula moral que tienen los niños. Muchas veces realmente, pues como tú lo dices, en la escuela no te van a dar como tal una definición de lo que es bueno, lo que es malo. Tal vez si se desenvuelven en algún ambiente con amigos tampoco lo van a conocer. Sin embargo, con nuestros padres ellos nos van a poder ir guiando y nos van a poder ir puliendo esas actitudes para que nosotros podamos ser agradables a Cristo y por consiguiente también encajar en una sociedad, porque muchas veces los padres dejan de lado esa educación, esa de guiar a los hijos para que reconozcan qué es bien o mal. ¿Y qué pasa? Que pues los niños desgraciadamente se vuelven personas que son inadaptados sociales, personas que entran en las drogas, que entran en los vicios, que entran en tal vez actitudes de delincuente, y eso es muy triste ver cómo un pequeño no pudo ser bien educado y pierde o va perdiendo poco a poco su alma. Así es, sí. Y también porque no se siente atraído por nada, ¿no? O sea, o no se siente encajado en algún lado, pero simplemente también porque al final no tiene esa identidad o sus papás tampoco le dieron esa identidad que nosotros en la parte cristiana se la tenemos que ofrecer también, ¿no? El cuarto tip dice, siempre tenemos que estar alertas en los ambientes, cuestionarnos qué tiene de bueno, ¿no? O sea, ¿qué es bueno para mis hijos? Si la respuesta es no es bueno, entonces no mostrárselos, ¿no? A mí, le decía yo a Lau, ¿cómo me llama la atención ver que niños de 6 años, 8 años ya tienen Facebook, ¿no? O Twitter, o tienen teléfono con WhatsApp, ¿no? Entonces, son puertas que al final estamos abriendo a nuestros hijos y que pensamos que es bueno y realmente no, ¿no? O sea, realmente entran a un mundo que no podemos controlar y no sabemos realmente qué es lo que están viendo y viviendo, ¿no? Y tan fácil como las películas, ¿no? O sea, tratar siempre de ver qué película están viendo o qué quieren ver y entender primero nosotros de qué se trata, porque tiene muchos mensajes subliminales, lo platicamos alguna vez, ¿no? O sea, cosas tan detallitos que si te los van diciendo, te los vas quedando, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la marca de unas muñecas que en los anuncios de la tele que todo el tiempo pasan, ¿no? Y dicen, sé lo que tú quieras hacer, ¿no? Y sé lo que tú quieras hacer, y sé lo que tú quieras hacer, todo el tiempo, ¿no? O sea, entonces llega un momento en que pues el niño se lo va a quedar, ¿no? El tip número 5, hacerles sentir que su vida y experiencias son extraordinarias, que ellos son únicos e irrepetibles. Y esta parte es importante, ¿no? Hacerles sentir que su valor está en ser hijos de Dios, que ellos tengan esa identidad como hijos de Dios. Y bueno, también en esta parte es importante que nosotros pues lo que les presentamos, ¿no? Porque a lo mejor ellos pueden sentir, precisamente por todo a lo que están expuestos, pues que su vida es como muy ordinaria, ¿no? Muy simple. Cuando ven los videos en YouTube, ¿no? De todas pues todo lo que exactamente, todas estas excentricidades, ¿no? Estas cosas tan divertidas y tan atractivas a los sentidos. Y de pronto pues ven su vida y dicen, ay, pues no es igual de emocionante, ¿no? Entonces esta parte es importante que también les hagamos sentir que su vida es valiosa porque son hijos de Dios, y presentarles también otro tipo de héroes, ¿no? Otro tipo de personajes a los que ellos intenten imitar. Para eso tenemos pues el montón de santos, ¿no? La vida de muchos santos. Sí, y el punto 6 es algo de lo que comentaba Joné, ¿no? Al final es enseñarles a salvaguardar la libertad de ellos mismos, es decir, enseñarles todo lo que podemos ofrecerles en la parte de nuestra fe, de la moral cristiana también, y va a llegar un momento en que ellos van a tomar la decisión de lo que es bueno, bello y verdadero, ¿no? Entonces, que al final, en ese momento, ellos puedan tomar una decisión adecuada dentro de su libertad, pero ya aprendieron, ¿no? Y dentro de esos aprendizajes también que entiendan que hay momentos en los que nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero que siempre la familia va a estar a su lado para apoyarlos, ¿no? El siguiente tip es ser perseverantes y pacientes. Y bueno, realmente, pues el proceso educativo, la realidad es que es algo complejo, no es fácil, ¿no? Pero pues la paciencia y la perseverancia tienen que estar ahí, y para eso pues siempre es importante pedir el auxilio de Dios, porque efectivamente a lo mejor como padres pudiéramos de pronto esperar como los resultados a corto plazo, ¿no? Y bueno, es algo que va a llevar mucho tiempo y que tampoco es de recetas, porque a lo mejor lo que sí me funciona con un hijo, pues no me funciona con el otro, ¿no? Entonces, pues esta parte es también tenerla en cuenta. Así es. El punto 8, que también es muy importante, es saber amar y perdonar, o enseñar también a amar y perdonar. Y lo que veíamos, y yo le ponía el ejemplo a Lau
de pensar en que tengamos que ser también como ese parte del papá del hijo pródigo, ¿no? ¿Por qué? Porque también los hijos en algún momento se podrán equivocar y siempre tenemos que estar para ellos, ¿no? Y también es esa confianza que le podamos mostrar a nuestros hijos desde pequeños. Si ellos confían en nosotros, a contarnos todo lo que viven, todo lo que sienten, todo lo que pasan durante el día, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa, al menos con el tema ahorita del aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas jóvenes que no tienen esa confianza con sus papás, ¿no? De decir, ¿y qué es lo que una chica a lo mejor piensa? Dice, no, pues es que mi papá me va a matar, o me van a correr de la casa, o Tenemos la palabra de Dios, tenemos... Bueno, Laura, estabas diciéndonos que también es bueno que busquemos ayuda en el magisterio de la iglesia y que formemos parte de una comunidad, y nos comentabas que había muchas encíclicas y muchos documentos que nos pueden guiar y nos pueden asesorar para pues educar al niño en el amor. Exacto, en este sentido es importante tener eso, ¿no? Buscar las ayudas, pero siempre pues a la luz de la iglesia, porque como ya lo mencionábamos, ¿no? Podemos buscar las ayudas, pero pues realmente a veces las ayudas que buscamos no son tan virtuosas. Entonces sí que sean a la luz del magisterio. Existen muchos documentos, está la palabra de Dios, además está el catecismo de la iglesia, pero también esta parte de formar parte de algún grupo de la iglesia o de alguna comunidad es importante. ¿Por qué? Porque eso a nuestros hijos les ayuda, por un lado, a seguir creciendo en la formación de fe, a nosotros como padres igualmente, ¿no? Pero también les permite tener otros referentes, que no somos la única familia que de alguna manera vamos caminando contracorriente en el mundo. Entonces, ellos saben que hay más familias como nosotros. así es. Y bueno, el último punto es ser conscientes de que no son hijos nuestros, sino que son prestados, que son hijos de Dios, ¿no? Entonces, tampoco caer en esa parte de apropiarnos a los niños, apropiarnos a nuestros hijos y querer pensar que son nuestros y no dejarlos también libres en algún momento, ¿no? Sino darles todas las herramientas que necesiten para que en el momento en que ellos ya tengan que vivir una vida propia, pues lo puedan hacer con todos esos valores que nosotros como padres les pudimos haber ofrecido, ¿no? Ya nada más para cerrar, quisiéramos pues animar a todos los católicos informados, principalmente a quienes son padres o a quienes están al frente o tienen cargo a su cargo a los niños, pues a confiar en Dios, a animarse, a que no estamos solos, no estamos solos. Si bien esta tarea educativa es compleja, es un proceso difícil, es un proceso que a lo mejor a veces pudiéramos como que sentir que humanamente ya no tenemos los elementos o los recursos, que se nos acaba la paciencia o que se nos acaban las ideas. Sin embargo, bueno, tener esa confianza bien puesta en el Señor, ¿no? Y saber que bueno, si Dios ha apostado por nosotros para darnos hijos, eso es algo así como bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? Si Dios nos ha mirado con amor y nos ha dado a sus hijos, pues entonces tener esa confianza, ¿no? Que Él va a respaldarnos en todo momento y Él nos va a ayudar a cumplir con esta misión. Su gracia no se va a apartar de nosotros, solo es cuestión de que nosotros le invoquemos. Y tener las capacidades, al final uno puede pensar, bueno, yo no estudié, yo no tengo ese conocimiento, no soy tan apto en algunas cosas, pero al final el Espíritu Santo nos va a dar esas capacidades para poder educar a nuestros hijos y siempre confiarnos en Él, ¿no? Y bueno, pues también animarnos a todos y pensar que no estamos solos, que puedes buscar a una comunidad, quienes ya estamos en una comunidad juntos caminando, pues que todos compartimos, a lo mejor si nos damos cuenta las historias llegarán a aparecerse en algunos y bueno, saber que podemos caminar en ese trayecto junto a Dios, ¿no?
Pues bueno, Laura y Francisco, antes de concluir esta temática, quisiera agradecerles porque la verdad esta perspectiva y este punto de vista que ustedes nos dan como padres es muy enriquecedor, y en lo personal, y sé que a muchos católicos informados que están en casa nos ayuda a valorar a nuestros padres, saber todo el sacrificio, todo el esfuerzo y toda la preparación que conlleva pues traer al mundo a un niño, educarlo para que no se pierda, orar por él, muchas veces dejar el orgullo, dejar miles de situaciones y actitudes para que él se sienta cómodo. Entonces les agradezco muchísimo por esta perspectiva, y también animo a todos los católicos informados a que oren por sus padres, porque es una labor difícil y nosotros sabemos que como hijos muchas veces somos difíciles, y tal vez en vez de aligerar su carga, pues realmente les estamos cargando más. Entonces oremos y recordemos que pues sea cual sea nuestra vocación, en algún momento vamos a tener o vamos a ser figura paterna para alguien, tal vez un sacerdote con sus feligreses, una religiosa también con las personas que va a aconsejar, un soltero pues puede tener sobrinos, puede tener sin fin de familiares, y pues si estamos llamados al matrimonio, pues a nuestros hijos. Entonces les agradezco mucho, Laura y Francisco, y los despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y bueno, es momento de que pasemos a la última sección de este programa, la cual es titulada Orando y Confiando, y está a cargo de Marisol Flores, a la cual recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches a todos los católicos informados. Hoy el Señor nos ha regalado grandes enseñanzas, nos ha llamado directamente al corazón, y hoy, Señor, queremos poner en tus manos todo lo que tú nos has mostrado. Queremos poner en tus manos todo lo que tú has revelado a través de nuestros hermanos que han dado también testimonio de lo que es la educación y la fe para cada uno de nosotros en la educación de los niños. Los invito a ponernos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, hoy queremos confiar más en ti, como esos niños a los que tú has llamado, Señor, a estar en tu presencia. Te pedimos que derrames la gracia de tu Espíritu Santo para que todo cuanto tú nos has mostrado podamos llevarlo en nuestro corazón y llevarlo también a la práctica, Señor, día con día. Tú has querido que cada uno de nosotros pongamos nuestros corazones en tus manos como un niño, con esa inocencia, con esa pureza, con la que tú nos creaste, pero que con el paso del tiempo fuimos perdiendo. Tú conoces bien las profundidades de nuestro corazón, y eres tú, Señor, que nos ha creado, el que nos ayuda también a regresar a ese camino al que tú nos llamaste desde que estábamos en el seno de nuestra madre. Señor Jesucristo, te pedimos que derrames tu gracia de tu Espíritu Santo para que podamos reconocernos cuando nos hemos perdido y cuando tú, Señor mío, nos has buscado para encontrarnos de nuevo. Tú nos llamas, Señor, a tener un corazón puro, un corazón libre, libre de toda esclavitud, libre de todo apego que nos pueda estar limitando para servirte, para amarte. Señor Jesucristo, queremos ser también esos sarmientos que estén tomados de ti, que eres la vid, que podamos ser un reflejo del amor que tú nos tienes, de todo lo que has hecho en nosotros. Y queremos darte gracias, Señor, también por todas las personas que a lo largo de nuestra vida han estado también con nosotros para mostrarnos tu amor, por aquellos que con su amor, con su empeño, con sus sacrificios, nos han mostrado el camino de la verdad que eres tú.
Gracias, Señor, por nuestros padres, por nuestros padrinos, por nuestros amigos, por aquellos que nos llevaron desde muy pequeños al Santísimo Sacramento del Bautismo para formar parte, Señor, de tu iglesia, por aquellos que nos acompañaron en cada sacramento, por aquellos, Señor, que también nos han llegado a corregir cuando hemos cambiado el camino, cuando nos hemos alejado, Señor. Queremos, Señor, volver a ti, y no solamente con nuestro corazón arrepentido, sino con un corazón que confíe más en ti, como un niño en los brazos de su padre. Queremos volver a ti, Señor, y alzando también nuestros corazones a ti, entregarte todo lo que nosotros llevamos, todo lo que guardamos en nuestro corazón. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que nos tienes, por ser nuestro Padre, por tomarnos como hijos tuyos. San Luis Griñón de Montfort, Santa Catalina de Siena, Santa Faustina Kowalska, ayúdenos a ser esos niños que quieran buscar cumplir la voluntad de Dios, sin querer conocer lo que vendrá más adelante, simplemente abandonarnos en sus manos, abandonarnos en las manos también de nuestra Madre María, nuestro ejemplo más grande de pureza. Ayúdanos, Madre Santísima, a ser humildes, a vivir conforme a lo que el Señor nos está indicando, a ser verdaderos testigos, que podamos también llevar el amor de nuestro Señor a cada uno de nuestros niños, los niños de nuestra familia, los niños que están a nuestro cargo, tal vez por nuestra labor, aquellos a los que también hemos entregado nuestro cariño, pero que no solamente debemos darles tu amor, Señor, en muestras interminables de ternura, sino también en una corrección sincera. Ayúdanos, Señor, para que podamos vivir ese testimonio y darlo a cada uno de nuestros niños. Te pedimos por los niños también del mundo entero, especialmente por los que afrontan situaciones difíciles. Tú conoces, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, aquellos que por la violencia han sido arrancados de su inocencia, aquellos que por las ideologías se ven atacados, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser buenos testigos para ellos, a ser buenos educadores. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por llamarnos también a vivir en la pureza. En esta noche queremos también pedirte por las intenciones de nuestros hermanos necesitados, por el eterno descanso de la señora Clementina Saldaña, por las personas que no han encontrado trabajo. Señor, concédeles también tu providencia, que los acompañe siempre. Por las personas que se encuentran desaparecidas, Señor, toma sus almas, toma sus cuerpos, toma sus vidas, Señor. Por las personas que están encarceladas, para que vivan en la esperanza y no se olviden de que son hijos tuyos. Por todos los niños y por su educación en la fe, por quienes los cuidan, por quienes les acompañan en su camino. Por todas las familias cristianas y también por la familia Ortiz Hernández. Señor, derrama tu gracia en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros. Gracias por lo que hoy has derramado. Gracias por devolvernos la esperanza, por decirnos que tú estás siempre con nosotros como ese Padre amoroso que nos busca siempre que nos hemos perdido. Gracias, Señor, por todo tu amor. Amén. Agradecemos a Marisol Flores con un fuerte aplauso.
que realmente pues hizo una oración muy, muy bella, que realmente resumía todo lo que meditamos el día de hoy y que sabemos que debemos hacer la oración para después volverlo a acción, así que el Espíritu Santo nos ilumine para poder poner en práctica todo lo que Jesús nos permitió escuchar hoy y poderlo encarnar en nuestro corazón. Voy a pasar a dar lectura a las encuestas finales, los resultados finales de las encuestas que tuvimos en nuestras redes sociales, que solamente fueron 2, y a la pregunta de ¿cuál es la cita donde Jesús explica a sus discípulos quién es el mayor en el reino de los cielos? Con un 50% pusieron, fueron en Twitter donde más votaron, Mateo 18 del 5 al 11, pero la respuesta correcta era Mateo 18 del 1 al 5. En Instagram también la mayoría de las respuestas fue Mateo 18 del 5 al 11, pero bueno, como ya lo reflexionamos en la primera temática, la respuesta correcta era del 1 al 5. Y en la segunda pregunta de ¿en quién recae la responsabilidad de la educación en la fe de los niños? En Twitter con el 100% los padres, y en Instagram también con la mayoría de votos los padres. Y pues como ya también lo reflexionamos con el tema de Laura y Francisco, vemos que pues esta es la respuesta correcta. Los padres tienen la primera responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. Y finalmente mandamos los saludos a Francisco Martínez, a María Reina Hernández Pensado, a Arturo Muñoz y a Katy Ortiz por haber sintonizado también este programa. Agradecemos a todos los católicos informados que se quedaron hasta esta instancia del programa. Muchas gracias por seguir nuestro contenido. Recordamos que estamos generando contenido variado y los invitamos a que escuchen La Voz de un Catolín, que precisamente mi colega Astrid hizo una reflexión acerca de San Marcos, que celebramos el pasado 25 de abril. Y bueno, también los invitamos a que mañana se puedan unir a la misa y a la hora santa que se transmite de la Iglesia del Carmen. Y de igual forma los invitamos a que se sigan uniendo a nuestras Eucaristías. Y bueno, ya es momento de que pasemos a pedir la cuenta. Esperemos que esta vez nuestra productora nos haga descuento de menú infantil, pero bueno, esto fue Un Café con 13 Fe.